¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21 y 26 de hoy, en 25 grados la temperatura en Asunción. Tres temas tenemos para esta noche. El primero tiene que ver con el caso Óscar González Daer. Van a estar con nosotros las abogadas del ex senador Cecilia Pérez, la abogada también Sara Parquet. ¿Cuál es el criterio que tienen estas profesionales del derecho en relación al caso González Daer? Que el fiscal René Fernández, la fiscalía, no pudo haber imputado en base a un informe de CEPRELAT, que es un informe confidencial y que no tiene incluso carácter probatorio. De eso vamos a desarrollar en el primer bloque, y otras cuestiones que hacen referencia, según las abogadas, a la posición de la fiscalía, que no tiene, según ella, sustento para seguir con el caso OGD. Y el otro tema, nosotros vamos a responder, vamos a compartir el comunicado de la agencia de publicidad Oniria. Ellos dieron a conocer un comunicado la semana pasada a partir de una denuncia que habíamos hecho acá en la Caja Negra. Le invitamos a Camilo Guanes, por lo visto no quiso estar con nosotros. Incluso le insistimos a que íbamos a enviar una cámara para hacerle una entrevista, para que dé su descargo, su derecho a réplica, como acostumbramos a hacer en este espacio, pero tampoco nos respondió. Pero vamos a compartir el comunicado que dieron a conocer la semana pasada. Y el tercer tema tiene que ver con esta discusión en torno a la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Va a estar con nosotros la presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, la doctora Esther Roa. ¿Cómo se eligen a los ministros de la Corte? Aparentemente, según un desglose que hicieron abogados, habría algunas trampitas en el reglamento del Consejo de la Magistratura, donde se hace referencia a las puntuaciones. Tenemos preparado un informe y un material en relación a este tema. Pero arrancamos con este informe que tiene que ver con el caso Óscar González Daer. ¿Qué tiene para decir, Óscar? No, ¿qué puedo decir de la doctora? ¿Va a mostrar su diferencia? ¿Cómo justifica su dinero, Óscar? El ex senador Óscar González Daer, quien en estos momentos va rumbo a la agrupación especializada. ¿Qué puede decir, senador? Hemos solicitado el allanamiento de una empresa dedicada al rubro intermediario. Fiscalía opera y aplica criterios de acuerdo a la cara del cliente. El Ministerio Público imputó y solicitó la prisión preventiva para Óscar González Daer y su hijo Rubén González Chávez, basándose en un informe de carácter confidencial y sin valor probatorio para justificar el inicio del proceso penal. El fiscal de la causa, René Fernández, solicitó una ampliación del plazo para presentar su acusación. Resulta extremadamente peligroso la diferencia de criterios que se aplica en torno al carácter confidencial o no de los informes que remite la CEPRELAT y del valor probatorio de los mismos. Para algunos fiscales no es confidencial y puede constituirse en elemento para justificar una imputación y pedido de prisión. Sin embargo, cuando son otros los procesados, estos mismos fiscales que opinaban en contrario dicen que sí goza de carácter confidencial. El primer informe de inteligencia financiera remitido por la CEPRELAT a la Fiscalía, referente a las operaciones bancarias de Óscar González Daer, su hijo Rubén González Chávez y la firma Príncipe de Saboya, tiene fecha del 3 de noviembre de 2016. En la introducción, la Secretaría para la Prevención del Lavado le advierte al Ministerio Público que se trata de información confidencial, que carece de valor probatorio, no constituye evidencia y no puede bajo ningún punto incorporarse a la carpeta fiscal. La misma advertencia se repite en la primera página de todos los informes de inteligencia financiera enviados por la CEPRELAT al Ministerio Público en el marco de estas investigaciones y todas las investigaciones. En el anexo con fecha 22 de mayo de 2018, la CEPRELAT insiste en que los informes remitidos a la Fiscalía bajo ningún precepto revisten carácter de denuncia. En el informe remitido el 22 de junio de 2018, la CEPRELAT le aclara a la Fiscalía que los datos remitidos no pueden ser incorporados a la carpeta fiscal.
y en el informe que le envía el 29 de junio del mismo año, incluso le señala que si quiere incorporar como prueba los datos de las diferentes instituciones que aparecen en el documento, se los debe solicitar directamente a dichas instituciones. En caso de ser necesaria su incorporación como prueba, se deberán activar los mecanismos formales. El 21 de agosto de 2018, el fiscal René Fernández solicita a la CEPRELAT copia certificada de todos los informes, datos y registros recabados por la UIF sobre Óscar González Daer, Rubén González Chávez y la firma Príncipe de Saboya, con la clara intención de incorporarlos a la carpeta fiscal. El mismo día, Fernández le informa al juez penal de garantías que abrió una investigación contra Óscar González Daer, su hijo Rubén González Chávez y la empresa Príncipe de Saboya, debido a una denuncia de la CEPRELAT, algo que ya la CEPRELAT se encargó de dejar claro no está entre sus atribuciones. Para ser más claros, este 9 de junio el fiscal Fernández convierte un informe confidencial de inteligencia financiera en una denuncia contra Óscar González Daer y su hijo. Pero Fernández no solo ignoró la reiterada advertencia, sino que copió y pegó parte de los informes en su imputación. Incluso hasta repitió los errores en la numeración de los cuadros de operaciones elaborados por la CEPRELAT al incorporarlos a la carpeta fiscal. Bueno, están con nosotros las abogadas, la doctora Sara Parquet, abogada de Óscar González Daer. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. También Cecilia Pérez, otra de las abogadas de González Daer. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, Jorge, y a toda la audiencia. ¿Por qué ahora les escuché a ustedes en radio y ahora están con este tema? ¿Qué es lo que quieren desmontar? ¿Qué es lo que quieren mostrar a la opinión pública en relación a la imputación de su cliente? En primer lugar, hacer notar de que desde la fecha de la imputación ha transcurrido 6 meses y que lo que la Fiscalía ha dicho que tenía toda una investigación financiera para imputar no es cierto, ¿verdad? Y que transcurrió 6 meses y la Fiscalía no pudo presentar un requerimiento conclusivo y que definitivamente tenemos que reiterar lo que ya presentaste en tu informe, de que René Fernández en realidad lo que hizo es usar el informe de la CEPRELAT como fundamento de la imputación. Cuando llegó ese informe a la Fiscalía General, se le corrió vista al asesor jurídico del Ministerio Público, que es Patricia Doria. Y en parte de su dictamen ya conclusivo, acá le dice Patricia que él tiene que indagar. ¿Qué implica eso? Que tenía que investigar. Por su propia cuenta, digamos. Claro, él como fiscal debía de indagar lo que el informe de CEPRELAT estaba diciendo, ¿verdad? No usarlo así como está como prueba, como lo hizo. Y así como dice tu informe, incluso con los errores graves que tienen ese informe. Ahora, ¿ustedes se percatan de esto a partir de qué momento, doctora? Cuando revisaron, accedieron a la carpeta del acta de imputación, al documento, y ahí se dieron cuenta que todo lo que contiene la imputación de René Fernández contra su cliente se basa en este informe de la CEPRELAT. De hecho, que ese mismo día en el cual nosotros accedimos a la imputación, que fue ya imputado y puesto a disposición con orden de detención, que dicho sea de paso, 1 hora después de la publicidad que se dio a esa orden de detención en la imputación, ellos estaban ya en fiscalía. Realmente fue menor el tiempo, teniendo en cuenta, como había explicado ya la doctora con anterioridad, de que primero nos presentamos en el juzgado. Como ya estaba imputado, nos presentamos en el juzgado y el juzgado nos dijo, por favor, vayan primero a la fiscalía y después vengan acá. Entonces, esa 1 hora es de ir a presentarse en un lugar y luego en otro, ¿verdad? Pero ese copy-pasteado, o dicho simple y llanamente, resulta evidente en el caso ya en el momento de revisar la imputación. Por eso es que el incidente de nulidad que se planteó en su momento se hizo prácticamente a las 1 semana, 15 días, se hizo ya el planteamiento sobre la base de esta irregularidad.
cómo comienza la causa, ¿verdad? Básicamente, como explicaste o se explicó claramente en el reporte, nosotros tenemos que la misma Fiscalía viola el criterio legal en este caso y respeta en los otros casos, por decirlo de alguna manera. En su defensa, en algún momento, el fiscal Fernández dijo que él no se basó solamente en el informe de CEPRELAT, pero si uno revisa, uno se da cuenta de que las únicas diferencias que hay son el tipo de letra. Hasta la comilla, la negrita y el subrayado es igual, y los errores cometidos en el informe de CEPRELAT, no solamente de cálculo, sino de estructura de cuadros, se repiten nuevamente en la imputación. Ahora, entonces, uno se pregunta, ¿para qué sirve entonces el reporte de operación sospechosa que la CEPRELAT tiene que remitir al Ministerio Público si finalmente eso el Ministerio Público no puede utilizar? ¿Para qué sirve entonces? Te dijo muy claro la ministra de la CEPRELAT, el otro día estuve escuchando en una entrevista que tuvo contigo, sirve solamente de guía para que ellos, a partir de ese informe, que lo tienen que tener en forma privada, inicien la investigación. Como punto de partida de la investigación. Como punto de partida. Y te dijo, la propia ministra te dijo, nunca puede estar agregada a la carpeta fiscal. Y yo traje simplemente para probar, para que puedas ver, ¿verdad? Acá, en la carpeta fiscal, obra agregado el informe de la CEPRELAT. Cuando esto no puede ser usado como prueba, no puede estar agregado en la carpeta fiscal, y René tenía que hacer las investigaciones y comprobaciones. El hecho de que este reporte de la CEPRELAT no se tenga que agregar a la carpeta fiscal, ¿es un criterio que tiene la titular de CEPRELAT nomás o está en una disposición particular? Es importante señalar que estos informes son de la administración anterior, ¿verdad? Es la política institucional que está establecido en las normas de la Ley 1015 y su modificatoria. No es que esto surge de un esquema de antojadizo o de simplemente esconder, más allá de que a estas alturas ya estamos discutiendo inclusive la constitucionalidad de algunas normas por la forma del manejo secreto o confidencial, pero de cualquier manera eso está establecido en todas las notas con las cuales remite la CEPRELAT a la Fiscalía estos informes de inteligencia. O sea, no estamos hablando de la ministra María Estefanía González, estamos hablando de la institución, y esto es de larga data porque este informe, el original, viene el 3 de noviembre del 2016. A ver, si supongamos que acá se le puede reclamar a que René Fernández no hizo su trabajo, agarró nomás un informe de CEPRELAT y agregó a la carpeta fiscal. Pero me parece que ese no es el punto. ¿Qué pasa si hubiese hecho su trabajo, hubiese encontrado lo mismo que reportó? Muy importante, es muy importante, claro. No, lo que pasa que es muy importante, lo que hubiera hecho René es comprobar esa supuesta inconsistencia que se menciona en este informe de CEPRELAT. Y si él hubiera hecho la investigación como correspondía, él se hubiera dado cuenta que en este informe de CEPRELAT, que ellos mismos dicen que no tienen, este informe no tiene características certeras, hubiera descubierto de que en este informe simplemente se consideran ingresos declarados ante la SED y los movimientos bancarios. Sin embargo, no consideran, por ejemplo, los ingresos de capitales e intereses cobrados, no consideran las compensaciones, al contrario, suman esos montos, duplican esos montos y llegan a una supuesta inconsistencia que luego es, digamos, puesta en este informe. Si René hubiera hecho la investigación, evidentemente hubiera comprobado eso. No solo eso, hubiera también dado la posibilidad de que la defensa pudiera presentar, como lo hizo desde el inicio mismo de la investigación, los documentos comprobatorios de que todo el dinero que posee Óscar González Daer, su familia, es de origen lícito.
y que son de actividades tales como alquileres, también están en el rubro agropecuario, los mismos intereses logrados por estos CDA. Y entonces hubiera comprobado, nosotros pusimos a disposición de ellos, de que los inmuebles que tiene Óscar González Daer y Rubén son adquiridos mucho antes del periodo de investigación. Todo eso él hubiera comprobado si es que él hubiera hecho esa investigación. Es lo que reclamamos nosotros, es lo que queremos que en este momento Liliana de una vez por todas considere, ¿verdad? Tenemos confianza que ella reencauce esto y con estos hechos nuevos entonces se tome la decisión. ¿Por qué, Liliana? ¿Qué pasó con Fernández? ¿Está recusado? Él inicialmente por nosotros fue recusado, pero finalmente él salió de la causa porque había intervenido una abogada con la cual tiene... ¿Un conflicto de interés? Sí, así es. Ahora, y no se recupera eso. Ahora, cuando la doctora Parquet dice la actividad de Óscar González Daer, su hijo, si René Fernández hubiese hecho la investigación, se hubiese dado cuenta que no había ninguna actividad ilícita. Sí. ¿Y por qué se da entonces este reporte de operaciones sospechosas de algunas entidades bancarias a la CEPRELAT? Bueno, en primer lugar tenés que saber que la CEPRELAT entre el 2013 y el 2017 recibió 11.400 reportes de operaciones sospechosas. La normativa de la CEPRELAT vigente en este momento, desde el año 2014, pero tiene otras normativas del año 2010, que era más genérica, y esta del 2014, que entró en vigencia en el 2014, es más específica, determina circunstancias que deberían de considerarse como señales de alerta en las operaciones bancarias. Estas circunstancias deberían de estar insertas en un esquema tecnológico. Le exige la resolución de CEPRELAT, le exige al banco que determine sistemas tecnológicos para determinar o ubicar las señales de alerta y a partir de ahí comenzar a requerir documentación. Porque acá tenemos que partir de la base que es el banco el que está obligado a pedirle al cliente la documentación que avale sus movimientos bancarios o sus operaciones bancarias y no el cliente ir a ofrecer la documentación de por qué está haciendo ese tipo de transacciones. Nosotros descubrimos decimos porque este pedido de informes con relación a los reportes de operaciones sospechosas ya lo había hecho Federico Espinosa al recibir este informe el 3 de noviembre del 2016. Le devuelve a la CEPRELAT y le dice, perfecto, acá hay 2 instituciones bancarias que hacen reporte de operaciones sospechosas, pero el informe en sí es muy genérico. Necesito saber cuáles fueron las señales de alerta, qué documentación se le pidió, porque la calificación que se da como origen para el reporte de operaciones sospechosas que le dan estos 2 bancos, porque son 2 bancos los que hacen los reportes, es de reticencia a presentar documentación que avale los movimientos bancarios e insuficiencia documentaria. Sin embargo, cuando Federico Espinosa le pide esto a la CEPRELAT, le vuelve a contestar recién en el 2018 y no contesta estas preguntas. Entonces nosotros sí le pedimos, porque obviamente cuando nosotros le informamos a nuestros clientes que los bancos le reportaron, ellos dijeron no puede ser porque nosotros en su momento llevamos toda la documentación, pero antes, en esta fecha que ellos dicen, porque ellos hablan de un periodo del 2010 al 2016, ellos nunca nos pidieron nada, o sea, nunca nos dijeron que no era suficiente, ni tampoco nos pidieron algo específicamente como para que ellos hagan un reporte de esta magnitud, ¿verdad? Con esta calificación. Cuando nosotros pedimos los informes, estos 2 bancos, uno informa que le solicitó documentación a Óscar Rubén González Chávez, no así a Óscar González Daer, y ambos están reportados en noviembre del 2017. Vuelvo a repetir, el informe original que tienen los ROS de estos 2 bancos es del 3 de noviembre del 2016. No estoy diciendo que los ROS son de esa fecha, estoy diciendo el informe ya del análisis sobre la base de esos ROS. Y el otro banco señala que la respuesta responde a la Fiscalía, y hoy nos llevamos una sorpresa mucho más desagradable, porque descubrimos que los bancos lo que son los reticentes a presentar la documentación que se les requiere y no las personas imputadas hoy.
que ellos se ratifican en que hicieron el pedido de forma verbal. No sabemos entre 2010 y 2016 si un día se despertó la oficial de cuenta, en este caso el Banco Sudameris, y dice, hoy le voy a pedir documentación respaldatoria de sus operaciones a Óscar Rubén González Chávez, porque en ambos casos, ambos están reportados y en ambos casos ninguno informa que le pidió alguna vez una documentación de manera verbal, escrita o en alguna visita al cliente de parte del banco a Óscar Alberto González Daer. Entonces, ¿cómo uno va a ser reticente a presentar una documentación si el banco no está pudiendo probar o no está queriendo probar que le pidió la documentación? Y ahí nosotros pasamos a un nivel bastante más grave, porque la resolución de CEPRELAB le obliga al banco a pedir la documentación cuando tiene señales de alerta, y eso pasa por todo un proceso interno, o debería de hacerlo, entre el oficial de cuenta o el ejecutivo de cuenta o ejecutivo de negocio, como le quiera llamar el banco, al oficial de cumplimiento del banco, que tiene un carácter de gerente. De ahí va al comité de cumplimiento, del cual participan 2 miembros del directorio, además del oficial de cumplimiento, y en algunos casos, como el Banco Sudameris, llega al directorio la decisión de hacer o no el reporte de operaciones sospechosas. Acá tenemos una doble vía de afectación. Una, que es la política de prevención del lavado de dinero interna del Paraguay, establecida por el órgano rector, que es la CEPRELAB, si se está o no cumpliendo. Y estamos en las puertas de la revisión de la GAFI, que nos pone a nosotros en un riesgo de entrar en la lista gris, lo cual es importante señalar, porque acá la solución no es cambiar las leyes. Acá la solución es controlar la ejecución de las políticas que en este caso estamos viendo que en 2 bancos hacen agua. Pero acá se supone que en este tema mínimamente tendría que haber no sé cómo llamarlo, un manual de procedimiento. Un manual de procedimiento. Tienen un manual de prevención, tienen que tener un manual de prevención sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, se usan siglas, ¿verdad? Prevención de lavado de dinero. Varias veces desde la CEPRELAB, incluso así como usted dice, hace un par de días hablamos con la ministra, y aparentemente no es tan complicado, porque si yo opero con un banco y tengo un movimiento habitual, pongo un número, 500 millones de guaraníes, de repente quiero hacer un depósito de 1000, ahí mi ejecutivo de cuenta me dice... Te falta este documento. Claro. Pero ahí voy. Ese requerimiento del oficial de cuenta del banco con quien yo opero, ¿cómo me hace? Puede hacerlo verbalmente, puede hacerlo por escrito, pero ¿cómo el banco controla que el oficial de cuenta está haciendo su trabajo en materia de prevención y no tiene una grabación para saber si realmente cuando pasa la información de la supuesta reticencia se pueda controlar la gestión de ese oficial? Porque acá lo que nosotros vemos es que se podrían haber lavado las manos por el cliente con el reporte de operaciones sospechosas al percatarse de que eventualmente ellos no estaban cumpliendo con las políticas, que son políticas a nivel país, pero afectan también la relación del banco con el cliente, porque resulta que si el reporte de operación sospechosa se hace por la reticencia a presentar documentación, sin embargo, si yo estoy reportado con esa reticencia porque no tengo sustento documentario para mis operaciones bancarias, entonces mi dinero es de origen sospechoso. Sin embargo, los bancos siguen trabajando con ese dinero de origen sospechoso. Es más, en el caso de Óscar Rubén González Chávez, el Banco Sudameris le otorga un certificado de estar operando satisfactoriamente en el año 2018. Sin embargo, le reportó en el año 2016. Entonces, te pueden decir, todo depende de la recomendación del oficial de cumplimiento. Entonces, el sistema no funciona. Porque si vamos a operar de esta manera, estamos reportando a nuestros clientes a las espaldas, pero resulta que a nosotros no es muy beneficioso seguir trabajando con ese dinero sospechoso. Pero ¿no es raro que un banco, entre comillas, quiera perjudicar a su cliente con quien hace un par de meses tenía un concepto de que era un cliente con quien operaba de manera satisfactoria? A la inversa. Sigue operando de manera satisfactoria a pesar de estar reportado. No tenemos idea de por qué los bancos Pero no tiene lógica eso. No tiene lógica. Pero sí hay una responsabilidad del banco. Nosotros no tenemos idea de por qué hicieron
tal cosa, ¿verdad? Pero sí podemos decir de que cuando Rubén iba al banco, presentaba todos los documentos que el banco le solicitaba. Eso es claro, por eso recibían el dinero. Es evidente, y este documento que te quiero mostrar claramente dice, mira lo que dice acá. Certificamos que a la fecha usted es titular de las siguientes cuentas bancarias en nuestra institución operando satisfactoriamente. Tiene fecha 14 de junio de 2018. Entonces, ¿cómo es que ellos reportaron, pero sin embargo emiten este documento, siguen manteniendo el dinero, como dice la autora, supuestamente de origen sospechosa, ¿verdad? Entonces, hay algo que no está bien allí. Y nosotros tenemos que ser muy directas en decir de que en realidad, por algún motivo el banco tomó esa decisión de reportar si existen esos reportes, que estimamos que sí, por eso la CEPRELAT tome también esa decisión de hacer el informe, ¿verdad? Y en este punto es importante, Jorge, tener en cuenta que la advertencia de la fuente de información que obra en los bancos la hace la CEPRELAT sistemáticamente, en este caso, a la Fiscalía. Le dice, no podemos dar certeza de la veracidad de la información porque nosotros trabajamos a partir de los reportes que nos hacen los bancos. La fuente de información está en los bancos. O sea, le advierte a la Fiscalía y es omitida la consideración de esto por parte de René Fernández al momento de imputar, porque él nunca averiguó o nunca se fue a la fuente de información para hablar de esa reticencia o no de la documentación, porque como la señal de alerta se tiene que dar sobre una cuenta o sobre una operación en particular, en una cuenta o en una transacción, es a partir de ahí es que se comienza a investigar. No es que uno se despierta un día e investiga o revisa todo el patrimonio como está sucediendo ahora ya en el marco de la causa, ¿verdad? Pero esa advertencia nos lleva a nosotros a una conclusión sencilla. Acá se faltó a la verdad de parte de los bancos, a la CEPRELAT hace esa advertencia, pasa la información haciendo esa advertencia, se toma tal cual el informe de la CEPRELAT, obviando esa advertencia, y hoy tenemos a Óscar González Daer y a su hijo privados de su libertad sobre la base de una investigación que comienza con una mentira. ¿Ese es el único punto de la investigación, el caso del informe de CEPRELAT, o hay otras razones por las que se le imputó a Óscar González Daer y su hijo? No, realmente hay varias cuestiones que se describen, situaciones que se describen que después se traducen como una imputación o se incluyen como contenido de la imputación, que el fiscal califica de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, sin discriminar siquiera algunas conductas que inclusive están prescriptas, porque se hablan de circunstancias o situaciones del año 2000, cuando que el informe mismo ya es del 2016, ya salimos hasta del plazo de investigación sin prescribir del enriquecimiento ilícito mismo, y también que no es obligación de CEPRELAT, pero sí que es obligación de la Fiscalía, ¿verdad? Y también esas inconsistencias que estaba explicando la doctora Parquet con relación a esas sumas, que realmente hay errores de cálculos garrafales, porque las operaciones se sumaban en vez de considerar como varias operaciones, sino que se sumaban un mismo monto, pasaba por 4 operaciones y ese monto se multiplicaba por 4, en vez de demostrarse que ese mismo dinero pasó por 4 cuentas, ¿verdad? Doctora Sara Parquet, este pedido que hace la Fiscalía de Ampliación, ¿verdad? Así se llama, de la prórroga, sí, 6 meses más. Sí, así es. Esto, la fiscal Liliana Alcaraz es la que tiene que hacer ese trabajo que no hizo René Fernández. En realidad hubo un plazo de casi 5 meses en el que muy poca actividad investigativa se realizó, ¿verdad? En realidad, quienes más aportaron documentos fueron las defensas, en este caso, ¿verdad? Hemos procurado nosotros de traer toda la documentación que ellos tenían que tener antes de imputar, ¿verdad? Ellos tenían que tener a la vista, comprobar. En este informe de CEPRELAT, por ejemplo, se menciona de que Óscar González Daer tiene la exposición política, hablan de que tenían investigaciones por evasión y esas cosas, por ejemplo, tenía que él comprobar, porque nosotros con la primera presentación que hacemos teniendo esta imputación, ya presentamos las resoluciones y las documentaciones donde nosotros
le mostramos al fiscal de que todo lo que dice en la imputación no tiene fundamento. A él no le importó. Esta imputación se dio en el marco siguiente. Se recibió este informe, el dictamen de la doctora Patricia Doria, y él emitió algunos pedidos de informes a instituciones públicas y privadas. Y cuando estaban algunos informes llegando a la Fiscalía, él de un día a otro, incluso estaba la autora Liliana, desde el inicio mismo la autora Liliana estaba con René Fernández en la investigación. Ella sale de vacaciones y René Fernández presenta esta imputación de un día a otro, cuando incluso había fijado una declaración indagatoria para Óscar y para Rubén. En el medio, faltando, se le fijó, creo que eran, no estoy recordando muy bien la fecha de la indagatoria, y antes de esa fecha, sin escucharles a ellos, ¿verdad?, habiendo fijado esa fecha indagatoria, agarra de un día a otro él a imputar. No tenemos, nosotros no sabemos cuáles son los motivos que él tomó para apuradamente hacer esto, porque incluso su colega no estaba allí. Nosotros no sabemos si la doctora Liliana estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con eso, porque nosotros estábamos preparándonos para la audiencia indagatoria y donde teníamos un cúmulo enorme de documentos que teníamos que presentar, que luego lo presentamos igual, ¿verdad? Pero en ese momento de la indagatoria, Óscar González Daer y Rubén hubieran explicado la situación y hubieran entregado, y René tenía que haber tomado en cuenta por lo menos eso, para no hacer una imputación como la que hizo. Bueno, tengo que ir a la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Un par de mensajes que me envían acá en redes sociales y me parece interesante. Me dice un abogado: a René Fernández le llegan todas las imputaciones hechas, no respeta nada, en todas las imputaciones usa el informe de CEPRELAT. Aclararon ustedes, es un punto de partida, ¿verdad? No es, Sí, es una guía de investigación. De investigación que me dijo la ministra de la Claro, CEPRELAT. sí, absolutamente. Para ellos ya es un hecho comprobado ese informe. Entonces acá decimos, para que está la Fiscalía, si CEPRELAT ya va a hacer ese trabajo. Claro. La CEPRELAT es una figura como la Senadico, no encaja en nuestro sistema, y el Banco Central. Acá está el punto que les quería consultar. ¿Qué hace la Superintendencia de Bancos? El organismo de fiscalización del cumplimiento de políticas de prevención del lavado de dinero, que está establecido su procedimiento en la resolución 349/2013 de CEPRELAT, es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos tiene que recibir una auditoría que se presenta más o menos en el mes de febrero, con el balance y con el cierre del ejercicio fiscal de los bancos, una auditoría interna y una auditoría externa, donde se tiene que determinar la gestión interna del banco y aprobar o hacer observaciones o recomendaciones con relación a la aplicación de las políticas de prevención del lavado de dinero. Estas auditorías deberían de ser revisadas por la Superintendencia de Bancos y de hecho nosotros estamos pidiendo la intervención de la superintendencia en este caso, en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en todos los informes de los otros bancos que se presentaron, porque vemos que hay pedidos de informes de la Fiscalía de todo el patrimonio de la familia, todos los demás bancos presentan toda la documentación con la que ellos contaban a ese momento. Entonces, ¿por qué al Banco Continental y al Banco Sudameris no se les habría querido entregar la documentación y sin embargo sí se le entrega a los otros bancos, que ellos al contestar los informes de la Fiscalía remiten en su totalidad, ¿verdad? O sea, acá hay algo que no cuadra en que por qué no a estos dos bancos y a los demás bancos sí, ¿verdad? Pero ahí yo puedo decir que con los otros bancos puedo justificar y con los otros no.
pero como si la documentación respaldatoria de las operaciones son muchísimas operaciones. O sea, ¿por qué yo diría que sí acá y que no acá? Punto 1, ¿verdad? Punto 2, con relación a esto que estabas mencionando, es delicado en cuanto al vínculo del banco con el cliente, con todo este esquema del uso del dinero del cliente que tiene operaciones supuestamente sospechosas, ¿verdad? Y toda esta cuestión de la CEPRELAP y estos 11.400 ROS en un periodo de 4 años, que hoy nosotros vemos que se usa para políticos y para contralores, pero de esos 11.400 no todos son políticos y contralores. ¿Qué va a pasar mañana si pasa con un empresario importante, con algún dueño de medio? ¿Cómo va a actuar la CEPRELAP? O sea, esto nos afecta a todos. Y es muy fácil que el banco haga un ROS, porque hay bancos que reportan todas sus operaciones sin hacer una discriminación de esta es o no una señal de alerta, como una manera de desprenderse de la responsabilidad. No, nosotros reportamos, revisen ustedes. Y CEPRELAP no da abasto, porque tiene que revisar todas las operaciones para ver cuál de ellas realmente son sospechosas. Y es muy fácil que se le haga a una persona un reporte de operación sospechosa con esa forma de análisis, cuando que vos podés tener un movimiento, darte un ejemplo, de 100 millones de guaraníes en una compra-venta de ganado, si vos sos un intermediario, y ellos al revisar esa operación en la SED van a encontrar que vos solamente tributaste el 3%, porque vos tributás sobre tu comisión como intermediario, no sobre los 100 millones que sería en este caso tu capital operativo en una compra y venta de ganado. Entonces, ahí a simple vista parece una operación que no tiene sustento, una consistencia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya se puede hacer un reporte de operación sospechosa y no todos los reportes pasan a la fiscalía, o si no vamos a tener 11.400 denuncias en las cuales, o sea, denuncias que no son tales como dice la misma CEPRELAP, y en lo cual nosotros tenemos inclusive otros casos, inclusive con René Fernández, que terminó en una desestimación. Con el criterio de René Fernández, todos los informes de CEPRELAP tienen que terminar en una imputación. Porque si uno copia y pega el informe de CEPRELAP, que siempre tiene circunstancias fácticas que parecen sospechosas por la misma naturaleza de la institución, entonces nosotros vamos a tener 11.400 causas hoy. Ahora, digo nomás que a veces, y hay otros casos, no hago juicio de valor en relación al caso González Daer, porque no sé los detalles de la imputación, etcétera, etcétera. Pero a veces un trabajo mal realizado de un fiscal le favorece al que está procesado, el que está procesado, al que está investigado, porque ustedes los abogados, o las abogadas en este caso, muy astutas, famoso alegan errores de forma. Y con la historia de los errores de forma, ¿cuántos casos han quedado impunes? No digo que este sea el caso, pero por eso es muy importante el trabajo en ese proceso de investigación que haga el Ministerio Público, la Fiscalía, doctora. Sí, justamente te quería yo aclarar de que lo que menos queremos el equipo jurídico que tiene Óscar González Daer y su familia, encabezado por Bonifacio Ríos, Cecilia y otros abogados más, lo que queremos nosotros en realidad es que se aclare la cuestión. De ninguna manera queremos impunidad para su familia, para él. Lo que sí decimos es de que se instaló mediáticamente, de que supuestamente ellos lavaron dinero por miles de millones y realmente eso no se comprobó para nada. Tenemos que decir de que Óscar González Daer no se enriqueció, ni tampoco Rubén, en la función pública, que ellos tienen una posición económica sólida, pero de hace muchísimo tiempo. El dinero que ellos tienen lo traen de antaño. Nosotros hemos presentado documentos en la Fiscalía que prueban dinero que proviene, pero desde 1980 más o menos, incluso más, me puedo equivocar las fechas, ¿verdad? Pero dineros han recibido en herencia los inmuebles que
que tiene Óscar González Daer lo adquirió mucho antes. Algunos provienen de 1978, el último inmueble que adquirió es de 2000, igual Rubén. Entonces, se instaló nomás una cuestión mediática ¿De dónde que sale? fue ayudado, por todo lo que mediáticamente también hizo el fiscal con el informe que dio a publicidad y que trató de hacer creer de que eso que decía en el informe realmente era la verdad, ¿verdad? Y lo que nosotros en realidad pretendemos, especialmente la doctora y yo, que estamos el día a día tratando de explicar y de que la Fiscalía revise las documentaciones que nosotros hemos presentado. Lo que queremos es que realmente se tome en cuenta esto. Entendemos que esta imputación fue mal realizada. Creemos que Liliana va a tomar las riendas de la investigación, por más de que estamos un poco lentos, pero está tratando de reencauzar, pero creemos que no se debió dar esta imputación en la forma en que se dio, y menos aún la prisión preventiva, porque acá se ha violado absolutamente la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque acá lo que te dice la Constitución es de que te pueden investigar, te deben investigar, pero que la regla es estar en libertad. La excepción es la prisión preventiva. Y acá se violó todo. Lo que nosotros estamos exigiendo, procurando de que los jueces tomen el coraje, es de que realmente se cumpla el debido proceso. Ahora, cuando menciona la doctora Sara Parquet lo del debido proceso, de que tiene que litigar en libertad, convengamos, y eso está instalado, y les pregunto, porque me gustaría saber, y también supongo que la audiencia, ¿cuál fue el argumento? ¿Por qué se sostuvo que él tiene que estar adentro para la investigación? No, básicamente Porque había una influencia o obstrucción a la justicia por el contacto que él tenía cuando estaba en el jurado de enjuiciamiento con jueces, fiscales. ¿Se puede presumir eso? No, básicamente en la audiencia misma y en el requerimiento de prisión preventiva no hay un argumento. Simplemente dice que el enriquecimiento ilícito es un crimen y que los crímenes por la ley 4431 a estos tipos penales se les aplica la prisión preventiva de una manera tasada. A lo que nosotros cuestionamos planteando una excepción de inconstitucionalidad en plena audiencia en contra del pedido de aplicación de esa ley, diciéndole ya que era inconstitucional. Ese planteamiento lo hicimos en audiencia, el juez aplicó igual la ley que estábamos cuestionando, y ahora nosotros estamos con unas personas privadas de libertad con todo este festival de irregularidades que básicamente están en la imputación y que ahora se van develando como hechos nuevos, privadas de su libertad en estas condiciones, a pesar de que la Corte todavía ni siquiera se integra para poder determinar si esa ley es o no inconstitucional. Y tocando un poco este tema de lo que implica estos cambios en la Corte, ¿verdad? Nosotros tenemos la esperanza de que haya un poco de oxígeno en el pensamiento, menos inquisitivo y más acorde a un Estado de Derecho, y de que esa ley de una vez por todas sea declarada inconstitucional, teniendo en cuenta que nosotros estamos en un ranking negativo por culpa de esa ley. La tasa de prisionización se disparó desde el año 2011, que es el año en el cual entra esta ley en vigencia, y que esta ley no le permite al juez analizar el peligro de fuga o el peligro de obstrucción. Acá peligro de fuga no hay porque se presentaron a las 1 hora, como dijimos, a diferencia de otros casos que sabemos que hay gente que estuvo 15 días, 3 semanas, un mes entera escondida de la justicia antes de presentarse. También tenemos otras pruebas fehacientes de que acá no hay obstrucción de la justicia. Imagínense, ellos estando privados de libertad, nosotros fuimos los que adjuntamos toda la documentación, más allá inclusive de la que la Fiscalía pretendía o tenía, porque hay información que la Fiscalía obtuvo que es en forma parcial y nosotros le completamos la información con los datos que le dimos. Entonces, para ir cerrando, acá lo que, independientemente del caso González Daer, lo que salta acá y lo que ustedes acaban de exponer, lo que a mí me preocupa y que debería preocuparnos a todos es
que puede pasar a otro ciudadano. El hecho de que se habla del informe confidencial, quiere decir que agarra un fiscal y puede difundir ese informe confidencial. ¿Para qué es confidencial si la fiscalía después lo puede hacer público? Hoy puede ser González Daer, mañana puede ser, como decías, cualquier ciudadano. Y se implementa un sistema de informe de CEPRELAP, imputación, prisión preventiva. O sea, todos estamos expuestos a que nos pase esto, porque ese es el esquema que se está utilizando hoy en día. La moda es establecer si uno es funcionario que está en una función pública o electoral, es pasible de que le pase esto por la figura del enriquecimiento ilícito. Un colega ilícito. me consulta, o sea que por lo que están diciendo las abogadas, Óscar González Daer y su hijo están en prisión hoy hace 6 meses por 2 informes inconsistentes que enviaron los bancos a la CEPRELAP. Sí, básicamente uno, porque el segundo informe que viene ampliado ya no están solamente ellos. Jorge, con esto cerramos. te puedo decir eso. Están presos, están con prisión preventiva y hasta hoy no se ha hecho la pericia contable, por ejemplo, ¿verdad? Que hubiera sido relevante para determinar, ¿verdad? Donde con toda la documentación que hemos presentado y con las debilidades y omisiones que al leer nomás el informe de CEPRELAT uno puede comprobar, ellos han imputado y han pedido la prisión, y para que sea recomendada la prisión preventiva tiene que haber el peligro de fuga, como dice la autora. Y el peligro de fuga implica que no tiene arraigo, que no tiene familia, que puede salir del país fácilmente, y sabemos que eso no puede ocurrir, no va a ocurrir con ellos. Y la obstrucción, tratándose de enriquecimiento ilícito y lavado, realmente las documentaciones costan instituciones públicas, privadas. ¿Qué obstrucción podrían ellos hacer? Y es una mera, un mero pretexto que ponen ellos, porque cuando ellos piden la prisión preventiva realmente no dicen que hay motivos para por eso tal le preguntaba, situación. no hay. No Bueno, existe. tengo que cerrar. ¿De dónde salen estos 8 millones? Yo me quedo con el titular de un diario, 8 billones, no sé si estoy exagerando, cuánto manejaron los González Daer, no sé en cuánto tiempo. Yo me dije, ¿cómo pueden? Te dije hace rato, se instaló de que González Daer tiene manejando con su familia 8 billones. Y eso es falso, porque que es lo que desde el inicio te dije, y vamos a reducir a los 103.000. Lo mismo que ellos hacen con los 103.000 adjudicados a Rubén y a Óscar, hacen también con las demás componentes de ese informe, que son como 11 personas. En total, ¿verdad? son 11 personas entre ¿Entendés? físicas y jurídicas. Entonces, son Y ahí 5 eso años. se sumó todo y sale este número. Todo, cheques Claro. rechazados, transferencia entre Bueno, bancos y bancos. no tengo más tiempo. Entre cuentas y cuentas. Doctora Sara Parquet, le agradezco Sí. su tiempo, muy amable. A vos. Cecilia Pérez, muchas gracias. Jorge, a vos. Vamos a la pausa, ya venimos. Esquema de Oniria opera desde MITIC. Cobran por asesorar a Peralta Bierzi y obtienen información privilegiada. El negocio de las ideas. Contratos de Oniria en Itaipú y MITIC a dedo y sin licitación. La investigación de la Caja Negra reveló cómo los publicistas ligados a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez lograron obtener contratos millonarios en varios de los ministerios y en las binacionales. Lejos está de ser malintencionada una publicación de documentos e informes públicos que revelan los millonarios contratos con los que las binacionales y ministerios benefician a la agencia publicitaria encargada del marketing de este gobierno. En su réplica a través de redes sociales, los directivos de Oniria
confirman que firmaron un contrato con Itaipú Binacional por 2 años por un monto de $14.000 mensuales. También confirman un contrato con MITIC por 12 meses, cuyo monto aún mantienen en secreto. Lo que los creativos del gobierno no dicen es que obtuvieron esos contratos sin licitación alguna, es decir, fueron contratados de manera directa, por lo que cabe suponer el pago de favores debido a su nexo directo con el presidente de la República. Lo que Camilo Juanes Merzán y sus socios parecen no comprender es que el ámbito privado y el ámbito público tienen reglas diferentes. En este último, las contrataciones deben hacerse bajo las normas de licitación pública por ser el método establecido en la ley y el único que garantiza la transparencia en la gestión del Estado. El Estado no puede contratar a dedo. Lo que tampoco explican desde Itaipú es para qué contratan a una agencia de publicidad, siendo que cuentan con un engrosado plantel de profesionales en la dirección de comunicación. Por otra parte, la binacional pertenece a un rubro monopolio, es decir, no compite con nadie, por lo que no se entiende por qué gastar tanto dinero en una asesoría especializada en creatividad. Los publicistas confirman que tienen un contrato con el ministerio encabezado por Alejandro Peralta Bierzi para supuestas asesorías. ¿Ganaron un concurso o fueron elegidos a dedo? ¿Se dejó fuera a otras agencias que tal vez podían costar menos dinero al erario público? Oniria reconoce que posee relación contractual con el Ministerio de Comunicación del Gobierno, es decir, maneja información privilegiada sobre toda la estrategia comunicacional, las campañas y las licitaciones de cada institución. En su comunicado, la empresa publicitaria de Juanes Merzán y Rodrigo Weiberlen se compromete a hacer públicos los informes de las campañas de esas contrataciones. Lo que deberían hacer público son las circunstancias en que lograron los contratos y los montos de cada uno. Oniria tampoco explica y omite por completo el hecho de que colaboradores de sus empresas cobran abultados salarios en Yacyretá. Los encargados de administrar las redes sociales del presidente son los mismos que desde Oniria manejaron la campaña electoral de Mario Abdo. Hoy cobran generosos sueldos en la binacional. Nadie puso en duda la trayectoria de Oniria en el rubro publicitario. Lo que sí se exige es que si van a contratar con el Estado, lo hagan bajo la premisa de que lo público debe ser público. Sobre el tema Oniria, que habíamos tocado en el programa anterior, nosotros quisimos tener el derecho a réplica del aludido, principalmente Camilo Juanes Merzán, que es el ejecutivo de Oniria. Desde la producción de La Caja Negra nos comunicamos con él, respondió los WhatsApp, dijo que no había ningún problema. Le invitamos nosotros para que esté hoy con nosotros acá para hablar de esto en La Caja Negra. No nos respondió, incluso le dijimos que íbamos a enviar una cámara a su oficina y ahí le íbamos a hacer la entrevista y las preguntas para que él haga su descargo. Tampoco respondió. Pero sí mostramos, este es el comunicado en que desde sus redes sociales Oniria dio a conocer la semana pasada. Y en este informe desmenuzamos este comunicado y hacemos la salvedad de que nadie discute la trayectoria que tiene esta agencia de publicidad en el mercado. Pero para que lo que nos preguntamos es, por ejemplo, lo que nos decía el exdirector de la Itaipú, el doctor Carlos Mateo Valmelli, para qué la Itaipú Binacional quiere una asesoría en ese sentido. Y nos preguntábamos si se hizo una licitación para la contratación por más de $300.000 para con esta empresa. Y si no se hizo esta licitación, pues hay razones para dudar de que fue efectivamente un pago de favor político, porque fue el publicista de Mario Abdo Benítez para que llegue a la presidencia de la República. Y también planteamos que el presidente lo pudo haber contratado en campaña, porque tuvo que haber pagado de su dinero, pero cuando ya está en función de gobierno, hay normas, hay reglas, hay leyes que deben cumplirse y no se puede manejar
o no se puede contratar y manejar todo de manera dedocrática. Hay un proceso que se tiene que respetar. Y en este comunicado, en ninguna línea, Camilo Guanes habla de en qué condiciones, por ejemplo, están sus empleados trabajando en el Ministerio de Tecnología e Información y que están cobrando salarios millonarios de la entidad binacional Yacyretá. Ninguna línea en relación a este tema. Y para la asesoría a MITIC, que sí confirma en este comunicado que sí están asesorando a MITIC, nunca mostró un contrato y no sabemos si se hizo una licitación o se hizo un concurso. Y si no se hizo una licitación, quiere decir que dejaron o pudieron haber dejado fuera a otras empresas publicitarias que tal vez pudieron asesorar en menor costo y quizás mejor a este gobierno. Y también confirma que en este comunicado que está asesorando a MITIC, quiere decir que se puede presumir por lo menos que manejan toda la información relacionada a la estrategia comunicacional, las campañas que tienen previstas realizar algunas instituciones públicas, concluyendo que están manejando evidentemente información privilegiada en detrimento de otras agencias. Y nos preguntamos, si son tan transparentes como alegan en este comunicado, ¿por qué no muestran los contratos con el sector público? ¿O por qué, por ejemplo, no quisieron dar la cara y hablar acá con nosotros en relación a este tema? Los expertos en comunicación no saben comunicar cuando los aludidos o cuando los señalados son ellos. Esa es la pregunta que queremos que Camilo Guanes nos responda. Vamos a cambiar de tema. Está con nosotros María Esther Roda, ella es abogada, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, a la teleaudiencia también. Se tiene que definir vacancias sin Indulfo Blanco. Hay 3 ternados, Emilio Camacho, Rubén Darío Romero y Alberto Martínez Simón. Se tiene que definir ahora, hoy arrancó los parlamentarios, después de 3 meses, entre paréntesis, volvieron a trabajar. Y lo otro, la vacancia que va a dejar Torres Kinzer, que creo que hoy es el 5, hoy venció el plazo para que se presenten los postulantes. Nosotros, con asesoría de algunos abogados, desarrollamos un trabajo y desmenuzamos, porque en la Constitución Nacional, artículo 258, está claramente las condiciones que se tiene que tener para postularse a ministro de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Magistratura del 2015 tiene un reglamento. En ese reglamento, y van a ver este informe, y también vamos a compartir con la doctora, se tomaron ciertas libertades, que incluso podría ser hasta inconstitucional. Y ahí, en esta etapa de puntuación, directamente que manejan los integrantes del Consejo en 4 paredes. Ni siquiera se hace público, en sesión reservada, cuando ellos analizan el perfil de cada candidato. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? ¿De qué renovación estamos hablando? Si bien hay señales tal vez positivas, ahora vamos a ver cómo actúa el nuevo presidente de la Corte, pero ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que efectivamente estamos eligiendo a los mejores, a los que son dignos en representarnos ante un cargo tan importante como el de ministro de la Corte Suprema de Justicia? Vamos a ver este informe y hablamos enseguida con la doctora María Esther Roda. ¿Cómo se eligen a los ministros de la Corte? Las trampas en el reglamento del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura aplica desde el año 2015 un reglamento que divide el proceso de selección de ministros de la Corte en 3 etapas y define los criterios para puntuar a los concursantes. Un análisis de este reglamento desnuda algunas falencias, paradójicamente, hasta institucionales, que no garantizan que los que lleguen a ocupar la máxima instancia judicial sean efectivamente los mejores. Empecemos por lo que dice la Constitución en su artículo 258 y que habla de los requisitos para ser miembro de la máxima instancia judicial. Sus requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia: tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de doctor en Derecho, gozar de notoria honorabilidad,
haber ejercido efectivamente durante el término de 10 años, cuanto menos, la profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o sucesivamente. Si bien el reglamento se basa en estos 5 puntos, quienes lo hicieron se tomaron ciertas libertades. Pero primero expliquemos en qué consisten las 3 etapas que conforman el proceso. En la primera etapa se evalúa la idoneidad y pasa por otorgar puntaje a los méritos académicos y la experiencia profesional de cada uno de los postulantes. Otorga el 40% del puntaje total, posiciona a los mejores evaluados y condiciona la decisión final de manera determinante. En la segunda etapa se evalúa la notoria honorabilidad y lo que es el común de la gente conoce como las audiencias públicas, donde cada postulante expone ante los miembros del Consejo y responde las preguntas de estos y de la ciudadanía. Otorga el 30% de la puntuación total. En la tercera etapa, los miembros del Consejo analizan el perfil de cada postulante. La evaluación es reservada, no se da a conocer al público y otorga el último 30% de los puntos. La primera etapa es considerada por todos como la más objetiva, debido a que se evalúan los méritos académicos y la experiencia, los aspectos que deben ser debidamente acreditados con la documentación correspondiente. Pero la cosa no es tan sencilla, ya que la evaluación se divide en 7 ítems que otorgan diferente puntaje y que vale la pena analizar. Los 7 ítems son: 1. Puntaje por título de abogado. 2. Puntaje por título de doctor en Derecho. 3. Puntaje por título de posgrado. 4. Puntaje por docencia universitaria. 5. Puntaje por experiencia profesional. 6. Puntaje por disertaciones. Y 7. Puntuaciones por publicaciones. La primera observación que se puede hacer es que el reglamento del Consejo quita el ítem experiencia, el ejercicio de la docencia, otorgándole puntos de manera separada. Para ser más claros, los años de un postulante que haya ejercido como abogado o magistrado judicial se evalúan sumados en el ítem experiencia, pero aquellos que además hayan ejercido la docencia universitaria tienen un puntaje adicional en otro ítem que es el de la docencia, contraviniendo el espíritu de la Constitución, que entiende por experiencia tanto el ejercicio de la abogacía, la docencia, como la magistratura judicial. Para muchos, este hecho podría considerarse inconstitucional. No deja de llamar la atención la alta incidencia en el puntaje final que tiene el hecho de haber ejercido la docencia universitaria, 9%, apenas 2,5% por debajo de la experiencia como juez o abogado. Pero eso no es todo. La docencia que se valora es la ejercida en Paraguay y en relación de dependencia, porque si el trabajo realizado no hay aportes al IPS, no se tiene en cuenta. Es decir, la cátedra que un postulante pudo tener en la Sorbona, la Universidad de Buenos Aires o cualquier otra prestigiosa universidad del mundo, no cuenta debido a que esas instituciones no aportan al IPS. A la hora de la evaluación, este criterio potencia el trabajo como docente y les quita valor a los méritos académicos, permitiendo que postulantes con mediano rendimiento puedan terminar ocupando los primeros puestos por el solo hecho de contar con amplia experiencia docente. Podemos concluir que la primera etapa, considerada por todos como la más objetiva y que muchas veces es presentada como definitiva, no lo es tanto. Por último, en la etapa 2, se publica solo el porcentaje final obtenido a partir del promedio de la puntuación otorgada por cada uno de los 8 miembros del Consejo. Los puntajes de la etapa 3 directamente no se publican. Todo esto genera dudas respecto a la real objetividad y transparencia en el proceso, que en su momento fue presentado como la solución definitiva a todos los problemas de la justicia. Estamos ante un sistema perverso que busca desde el origen ubicar a los menos idóneos. Doctora María Esther Roa, esto que vimos en principio se nos presentó como que era la solución al tema de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, pero al ver este informe y al desmenuzar este reglamento, evidentemente no sé si hay una garantía de que efectivamente vamos a poner a los mejores para que estén en ese cargo tan importante. Yo sinceramente creo que las instituciones están
prácticamente desacreditadas porque simplemente las personas que están dentro de esas instituciones no inspiran la confianza. Tenemos un reglamento, así como dice el informe, ¿verdad?, que siempre es manipulado también en 4 paredes, y no tenemos absolutamente incidencia a la ciudadanía. Yo creo que en este caso, por ejemplo, hay que pensar, imagínate, hacer una terna para elegir un ministro de corte que prácticamente va a quedar hasta los 75 años. Bueno, entonces tendríamos que abrir un debate público, ver un poco cómo mejorar ese reglamento, porque si se detecta, por ejemplo, los inconvenientes que hoy que acabas de señalar, entonces tendríamos que buscar la forma de adecuar ese reglamento al perfil que nosotros necesitamos hoy como miembros de corte. De hecho, que yo digo de que aparentemente en la terna conformada por el doctor Eugenio Jiménez Ramírez, tuvimos una leve esperanza de que algo parecía que iba a funcionar bien. Pero como todo lo que pasa acá en Paraguay, si es que no hay un control ciudadano, esto se pierde en el discurso, se pierde el control de la situación y se dan estos casos en donde, digamos, tengamos ternas así como la que se conformó, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Y la que van a venir después. Imagínate, está Torres Kinzer, Miriam Peña, está el juicio político también al doctor Garay, o sea que hay como 3 ternas más que tendríamos que cuidar muchísimo, ¿verdad? Porque yo cuando en estas 3 etapas que tiene este reglamento, el primero sí que se puede medir porque se mide la experiencia, se mide la condición académica, eso sí es medible, por eso siempre nos presentaron como la etapa más objetiva. Pero lo otro cuando te dicen, lo de las audiencias públicas, que yo creo que sí sirven, ¿verdad? Las audiencias públicas porque los integrantes del consejo le preguntan al postulante, también un ciudadano común, vos podés estar allí y evacuar algunas dudas o consultas que le quieras hacer a ese postulante. Pero la última palabra, para arrimar el 30% del puntaje total que significa las audiencias públicas, se hace en 4 paredes. Así mismo. Y entonces, ¿qué es lo que se da a conocer? Ese porcentaje que arrojó en base a la calificación que puso cada uno de los 8 integrantes del Consejo, que no sabemos quién votó, ni por qué votó, ni tampoco se argumenta. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Yo creo que es un gran desafío también. Eso yo creo que podríamos lograr desde la sociedad civil y de los gremios de abogados, por ejemplo, incidir en esa transparencia, porque los actos de gobierno en una república tienen que estar debidamente fundadas. Y fundadas significa de que ellos tienen que dar de caras a la ciudadanía las razones por las cuales ellos dan esos puntajes justamente que estás resaltando, ¿verdad? Entonces, obviamente que nosotros acá estamos ante un peligro latente. ¿Cómo resolver ese problema? Es, digamos, la gran pregunta. ¿Qué hacemos para que estas ternas que se vienen, cómo vamos a tratar de proteger que sean las personas más idóneas y honorables? Porque el código, digamos, desde la Constitución Nacional habla, y así también lo dice el reglamento, que tiene que ser notorio y público, ¿verdad? Y todo el resto de lo que vos estás señalando, ¿verdad? La discrecionalidad con la que se manejan los miembros. Es peligroso, Jorge. Todos los, no sé si atribuirles, ¿verdad? Pero el principal problema en nuestro país pasa por la impunidad. Eso venimos escuchando y repitiendo y sabemos. Hoy cuando el sector empresarial, cuando Caballero Vargas se queja de que hay una rosca mafiosa que sigue funcionando en aduanas, también hay una complacencia por parte de la justicia. Cuando hay incidencia en todos los aspectos. Cuando vamos a elegir un parlamentario o cuando vamos a elegir, como dijiste recién, a un presidente de la República, ¿cuántos debates hacemos? Tiene que recorrer el país de punta a punta, justificándose, hablando de sus propuestas, ciertas o no nos mienten o no, pero están dando la cara. Sin embargo, cuando vamos a elegir a un ministro que, como decís, tiene que estar hasta los 75 años, todavía se usa el criterio de que los 8 miembros del Consejo tienen que resolver a 4 paredes. El perfil de cada ministro de la Corte, cómo se mide, por ejemplo, la notoria honorabilidad, eso definen los 8 integrantes del Consejo. O lo otro, cuando todavía en el Senado, cuando se remite la terna,
todavía hoy, eso no sé en qué quedó después del escándalo que hizo Payo Cubas, si se va a seguir haciendo en una sesión reservada, porque eso no se hace público. O sea, todavía falta cerrar esta parte para hablar de una transparencia y tener garantías a la ciudadanía, por lo menos de que hemos puesto en un cargo tan importante a quien realmente se merece ese cargo. Bueno, yo llamo a la reflexión también a las personas, a los ciudadanos paraguayos y especialmente a los gremios de abogados, ¿verdad? Que muchas veces hay que hacer un poco un mea culpa, una autocrítica, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto nos falta muchísimo, nos falta involucrarnos un poco en lo que es eso, es ese debate de decir, vamos a elegir a la mejor persona, y elegir a la mejor persona significa, digamos, conocerlo de punta a punta, ¿verdad? Saber quién es, si tiene familia, cómo está constituida su familia, cómo es su entorno, conocer a esa persona que mañana va a resolver en nombre de la República del Paraguay, ¿verdad? No solamente eso, sino que saber también algunos conceptos básicos, pero por sobre todas las cosas la transparencia que se dé en una institución como es el Consejo de la Magistratura, en donde nuevamente tenemos la incidencia de los políticos. Hay un diputado, hay un senador, hay un representante del Poder Ejecutivo. Bueno, son aspectos que siempre terminan así, que son prácticamente, digamos, cuoteos políticos, donde ellos transan, bueno, yo voy a ingresar en la terna esto y después piden otras cosas. Así se maneja, ¿verdad? Todo el mundo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Es la gran interrogante. Y yo sostengo que acá tiene que haber una ciudadanía seria, responsable, comprometida, y tenemos que empezar a apretar, ¿verdad? El Consejo de la Magistratura tiene que transparentar, tiene que dar explicaciones por la cual ellos están resolviendo, otorgar un puntaje o darle, digamos, algunas consideraciones o calificaciones a una persona que está ternada, ¿verdad? Eso es lo que desconocemos. Y obviamente que tampoco podemos permitir que el Senado siga manteniendo el secretismo en algo tan importante y tan sensible en estos tiempos, cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de mora judicial, cuando hablamos de falta de seguridad jurídica. Claro que hay que empezar el debate, Jorge. Tengo que hacer una última pausa, a la vuelta seguimos charlando con la doctora María Esther Roa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Acá me dicen, doctora, dice, con este reglamento tenemos como jueces, ministros de la Corte a los mejores docentes, no a los mejores jueces, por ejemplo. Una de las falencias que tiene este reglamento. Y una cuestión que estábamos hablando fuera del aire, y lo habremos visto ahora con estas ternas arrimadas por el Consejo, aparece, por ejemplo, en la primera etapa, donde se mide el criterio de la experiencia profesional y académica, que un postulante aparece en el número 20. Y después, cuando se mide la segunda fase o la tercera fase de las audiencias públicas y el perfil de cada postulante, aparece el número 3. Así mismo. Entonces, vos decís, pues, ¿cómo hizo? Y bueno, decidieron los 8 miembros del Consejo. Y nosotros nos quedamos con el tema de la primera fase cuando se ven los puntajes, que había sido, no es un criterio o una etapa tan objetiva como nos presentaron cuando nos mostraron de que este reglamento era la solución a todos nuestros problemas de renovación de la justicia. Por eso me pareció muy importante desmenuzar un poco Y lo otro, que yo digo, quizás con justa razón, porque los verdaderos interesados acá deberían ser los magistrados que quieren ser ministros de corte, los abogados, pero no quieren dar la cara. Porque ellos o les conviene tal vez este reglamento o no quieren trancar con el Consejo de la Magistratura, a no ser que se dé, y no sabemos si esto se va a dar, una reforma de la Constitución Nacional y modificamos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura por quienes van a representarnos allí, dejamos de lado la clase política. O sea, por eso yo te iba a preguntar, María Esther Roa, ¿qué varios frentes tienen ustedes? Por un lado, que también estás, digo, en la comisión Escrache,
en seguir con el escrache algún funcionario deshonesto, corrupto, inacción de la justicia. Si ustedes no se mueven, no pasa absolutamente nada. Tienen el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahora tienen el tema del Consejo, la necesidad de que todo se transparente, de que no se siga haciendo ahí en esa reunión, en cuatro paredes, de que eso se haga público. Lo mismo la sesión reservada en la Cámara de Senadores. Y después lo otro, supongo yo también, cuando se habla de reforma a la Constitución Nacional, ahí también tenemos que estar, si es que se va a hacer eso, o ahora que ya se presentó, que arrancó el periodo parlamentario, los cambios que se va a hacer al Código Electoral, vamos a tener listas desbloqueadas, vamos a usar urnas electrónicas, se van a mejorar las juntas cívicas. Digo, ¿cómo los frentes que tienen ustedes? Terrible. Por eso yo recuerdo el otro día cuando me decías en la radio, ¿qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que se tiene que dar para que nosotros tengamos una movilización? No digo, ojo, estoy exagerando, ya es mucho 10.000 personas, 20.000, 30.000 reclamando, exigiendo. Porque si este escrache o esta reacción ciudadana no se hace, no íbamos a lograr muchas cosas que hoy se lograron. Por eso digo, ¿cómo definen ustedes los frentes? ¿Cuál se prioriza? Porque todo al final es prioridad. Y realmente es difícil, Jorge, ¿verdad? Porque hay una apatía tremenda de parte de la ciudadanía. Pero en ese sentido estamos también siendo un poco realistas y bueno, estamos manejándonos dentro de la esperanza de decir, bueno, en cualquier momento la gente va a salir a las calles y vamos a hacer mucho. Yo quiero tirar una cifra, ¿por qué no podemos ser 100.000 personas? 100.000 personas podrían solucionar gran parte del problema porque podríamos dejar un mensaje a cada institución, aquellas que nosotros creemos que tienen que ser incorporadas. Y de hecho que tenemos mucho frente y somos un puñado de personas que estamos intentando hacer lo que se puede. Con la salvedad también, ¿verdad?, de que resulta muy difícil, porque la gente, ¿por qué le atacas a este? ¿Por qué no le atacas? Y te juro que uno no da abasto. Hoy estamos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados tratando de sacar la renuncia de Enrique Baqueta. Por otro lado, se inicia, digamos, las actividades en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. También tenemos algunas cuentas pendientes con ellos, que es, por ejemplo, el caso de Víctor Bogado, de Portillo y otros pedidos de pérdida de investidura. ¿El Contralor cómo está? El Contralor también está, el juicio político del Contralor, que vamos a estar esta semana también visitándoles un poco ahí en el Congreso para ver qué fue lo que pasó, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no activan ellos? Sabiendo bien que el Contralor también está siendo investigado por el Ministerio Público y una de las trabas que tiene es justamente el fuero, ¿verdad? El fuero que solamente puede perderlo a través de un juicio político. Entonces la ciudadanía, acá tenemos que empezar a hablar de gente que tengan interés de cambiar este país. Si nosotros seguimos siendo apenas un grupo de personas que tratamos de ocupar todos esos espacios para poder incidir, va a ser muy difícil, Jorge. Va a ser muy difícil. Esta vacancia que se tiene que dar ahora, que hoy venció el plazo ya, porque el Consejo ya se hizo la convocatoria, la que va a dejar Raúl Torres Kinzer. ¿Dónde está el cupo mujer? No digo que sea por un cupo, pero ya no porque salió Pucheta, ahí no corresponde que vaya una mujer y me parece que hay nombres que sí, a juzgar por el comportamiento, en su experiencia como magistradas. No quiero decir nombre para no personalizar y hacerle una mención particular, pero hay una lista importante. Y esperemos que realmente ellos den lectura a eso. Salió una mujer, pues por lo menos que nos devuelvan también, digamos, en la terna por lo menos 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Para que puedan quedarse como miembros de la Corte Suprema de Justicia y que sean también las mejores, porque claro que hay muchísimas personas, no voy a dar el nombre, pero hay mujeres profesionales del derecho capaz de hacer una tarea importante dentro del Poder Judicial, por sobre todas las cosas que tengan un poco también estos principios que estaban manejando estos 2 nuevos ministros que hablan de transparencia, de rendición de cuenta, de publicidad. Ese es el lenguaje que nosotros queremos escuchar, por ejemplo, con estos ministros de Corte que van a ir ingresando, ¿verdad? Necesariamente los postulantes, así como está este sistema, así como está el reglamento,
Yo no sé si lo hacen o no, pero si no te vas a hacer lobby con los 8 integrantes del Consejo, yo no sé cómo se define, porque lo de la primera etapa, lo del puntaje ya vimos, es 40%, y el 60% restante, ¿cómo lo logra? ¿Tiene que necesariamente algún político levantar el teléfono y llamarle a tal representante del Consejo para que lo incluya en la terna? Yo creo que podríamos hacer un trabajo interesante desde la sociedad civil y desde los gremios de abogados, ¿verdad? De hecho, que se dio, por ejemplo, hace poco en la selección, o sea, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde le dijimos a los que ya estuvieron siempre, un paso al costado, por favor, vamos a probar con estas 2 personas que ingresaron, y se consiguió. ¿Por qué no podemos conseguir también eso en el Consejo de la Magistratura? Y yo creo que vale la pena, ¿verdad? Yo, por ejemplo, conozco a una magistrada y a un abogado que no fue juez, que enseñaron en prestigiosas universidades del mundo. Ese currículum no le sirve. No. ¿Por qué? Porque esas universidades no pagan IPS. Es un disparate. Y aparte, el criterio en este reglamento del Consejo, ¿quién va y califica si es buen docente? ¿Verdad? Nadie califica si es buen docente. No, o sea, no hay un criterio de evaluación. O sea, para mí es mucho más importante si compartiste o impartiste conocimiento a través de un libro. Y si vos mirás en el puntaje, vale mucho más en la incidencia, 9,3% el ser docente y 1,3% el haber presentado un libro, hacer una disertación. Digo yo, ¿cómo puede darse esas inconsistencias en un reglamento que nos presentaron como la solución a todos nuestros problemas? Entonces, hay que ver qué es lo que se puede hacer ahí en el seno, ¿verdad? Hablar con los consejeros, a ver un poco cómo podemos destrabar eso, porque es demasiado importante estas ternas que se vienen y elegir a los mejores, sí. Porque yo creo que hay que hacer una visita un poco al Consejo de la Magistratura. Y hablar sobre este tema. Hablar sí. sobre estos temas, ¿verdad? De hecho que sí, vale la pena, teniendo en cuenta que estas personas, como te dije, ¿verdad? Van a estar prácticamente hasta los 75 años ejerciendo sí. la magistratura. Bueno, nos vamos. El tema del jurado continúa. Continúa. Bueno, gracias María Esther. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.